Inauguramos una nueva sección en Endocrina en Red. En este caso vamos a hablaros de libros y vamos a comenzar con este libro que nos encanta: Diabetes tipo 1 en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Cómo llegar a ser un experto en su propia diabetes, de Ragnar Hanas. Bueno, ¿sobre qué trata? Es un manual práctico que enseña a controlar la diabetes, como dice el título, a ser un experto en tu propia diabetes. El autor. Hemos intentado buscar al autor por internet, no hemos encontrado mucho, parece que es un pediatra, da la sensación de que fue jefe de la sección de pediatría y sección de diabetes en el Hospital Uddevalla, en Suecia, y ahora mismo está trabajando de asesor, es lo que nos pone en el libro. Es del año 51, no sé si está retirado, si sigue activo, si no sigue activo, tiene más de 100 publicaciones en internet, que se pueden consultar a través de PubMed, y bueno, el libro realmente tiene un nivel y una profundidad alta, es decir, está escrito por alguien que de verdad sabe. ¿Es solo para diabetes tipo 1? No, es para cualquier persona con diabetes que esté utilizando insulina. Está muy centralizado y muy focalizado para padres, y nos cuenta el día a día y los problemas que se va encontrando una persona con diabetes y con insulina, en este caso desde niños, pues desde qué pasa con los colegios, cómo afrontar los padres y en casa el manejo de la diabetes, qué pasa en los embarazos, qué comer, temas psicológicos, temas que no se suelen tratar en otros libros. ¿Qué más me ha gustado del libro? Lo completo. Nos habla, por ejemplo, convulsiones, qué pasa con el cerebro en las hipoglucemias severas, nos habla de fenómenos como el fenómeno de Somogyi, el tratamiento de las hipoglucemias, el manejo de las insulinas, hace un capítulo muy extenso sobre el manejo de las insulinas, los tipos de insulina, la glicada, técnicas de inyección. Pormenoriza detalles del material de inyección que no hay en otras partes, los efectos colaterales del tratamiento con insulina, el dolor, qué pasa si se nos escapa la insulina, los anticuerpos antiinsulina, la lipoatrofia, los requerimientos de la insulina, qué pasa con el crecimiento, la adolescencia, la pubertad, el embarazo, la nutrición. Habla de fibra, de leche, de vegetales, de hortalizas, de frutas, los edulcorantes, las golosinas, el control del peso, el ejercicio físico en personas con diabetes, el tabaco, el alcohol, la diabetes y las drogas ilegales, aspectos sociales en la escuela, en las guarderías, los permisos de conducción, la política de cobertura sanitaria, las asociaciones de diabetes, en este caso, mete asociaciones españolas, asociaciones latinoamericanas, consejos para viajar, enfermedades asociadas, la celiaquía, problemas de la tiroides, problemas de la piel, complicaciones vasculares, los estudios principales que nos apoyan el buen control de la diabetes en esas complicaciones, y temas en investigación, así como aspectos psicológicos, ¿no? ¿Qué ocurre el impacto emocional en el comienzo de la diabetes? ¿Qué ocurre con los niños muy pequeños, niños de meses? La fobia a las agujas, etcétera, etcétera. Un libro, como decimos, muy completo, muy exhaustivo y sobre todo es un buen manual de consulta. Hay muchas personas que vienen a trabajar con nosotros y nos dicen, oye, ¿hay algún libro que pueda tener que me ayude a resolver preguntas, dudas que tienen? Este es un libro estupendo. Es la segunda edición en español, la primera es una de una portada amarilla que también tenemos por ahí, no sé ni dónde la tengo porque se la he prestado a tantas personas que llega un momento en que la pierdes y ahora nos hemos comprado hace no demasiado la versión 2. Y está hecha para todos los niveles. Si te acercas a la diabetes como padre, bueno, es un buen punto de partida porque sabes que vas a tener todo el rigor científico. Si eres diabético tipo 1 y sientes que necesitas saber más, también es una opción estupenda. Y si eres formador, educador, también te va a ayudar a contestar dudas. No es un libro hecho para leer de pe a pa, del principio al final, es más bien un libro para saltar. Uy, este tema me interesa, me lo leo. Uy, me ha pasado una hipoglucemia, me lo leo. Uy, estoy viendo que con la regla tengo altibajos, lo leo. ¿Qué es lo que menos me gusta del libro? Bueno, el título, el marketing. Una portada un poco insulsa. Hemos dicho que el título nos habla de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? ¿Y qué pasa con las personas que tienen otro tipo de diabetes y están con insulina? Este es un libro estupendo, no estás llegando a tu público objetivo. Y es una pena hacer este trabajazo y no llegar al público objetivo. Respecto al contenido, es un libro que no está actualizado.
nos habla de nuevas tecnologías y nos habla de sensores de glucemia, cuando es una cosa absolutamente extendida. Los tipos de insulina, hablamos de insulinas un poco más antiguas, no hablamos de insulinas nuevas. Por cierto, sobre nuevas tecnologías, recordamos que tenemos un vídeo sobre inteligencia artificial en diabetes, si queréis saber por dónde van las nuevas tecnologías y hacia dónde vamos en el control de la diabetes. Y, por último, la valoración global. Un 9. Es un trabajo estupendo, es el libro que más nos gusta, hemos dicho que no está actualizado y no le podemos dar un 10. Le tenemos que dar un 9. Aún así, no le bajamos por no estar actualizado porque lo que tiene es realmente bueno. ¿Y a quién se lo recomendamos? Personas con diabetes y con insulina, padres de niños con diabetes y educadores en diabetes. Realmente merece la pena. Si estáis interesados en comprarlo, si queréis apoyar al canal, dejamos aquí abajo un enlace de afiliado a Amazon. Solamente pues si estáis interesados. De todas maneras, vamos a resumir algunos capítulos y así podéis haceros una idea mejor de cómo es el libro. Diabetes tipo 1 de Ragnar Hansen.